Shalom hermanos, que el Eterno les bendiga. Hoy en este día hermanos, traigo el tema hermanos sobre si pasaremos la gran tribulación o no la pasaremos. Este tema hermanos se ha debatido mucho hermanos y por eso hoy estamos profundizando más en el tema hermanos, porque es un tema bastante extenso hermanos, que quizás muchos lo han tomado de una manera que no le han dado tanta importancia, porque por años se nos había enseñado hermanos que seríamos arrebatados antes de la gran tribulación. E inclusive hermanos, le puedo decir ante ustedes hermanos que yo también llegué a enseñar esta enseñanza hermanos, porque así nos las enseñaron hermanos. Y déjenme decirles que cuando uno estudia la Biblia hermano, desde la raíz hebrea hermano, créeme que cuando uno se adentra más en el tema hermano, estudiando desde la raíz hebrea, uno descubre muchas cosas que no sabía hermano. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo hermanos? ¿Por qué debemos estudiarle la Biblia desde la raíz hebrea? ¿Por qué? Porque por las malas traducciones hermanos, hoy en día no podemos entender, o no podíamos entender hermanos, las escrituras, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que en los posteriores días el conocimiento aumentará, ¿sí? Y es una profecía hermano que se está cumpliendo hoy en día, porque muchos están despertando hermanos, muchos están teniendo ese conocimiento que antes no tenían. Y ese es un avivamiento hermanos, porque hoy en día hermanos, en su mayoría los creyentes hermanos que ignorábamos tantas cosas hermanos, por no estudiar las escrituras hermanos, ignorábamos tantas cosas y por eso falsamente éramos engañados. Hoy hermanos, en este video hermanos, les quiero profundizar un poquito más el tema, ¿sí? Ya les había hablado acerca de este tema hermanos, simplemente hermanos que hoy vamos a profundizar un poquito más. Solamente hermanos, tenga su Biblia en la mano para que lo que se va a ver en este video usted vea hermano que todo es con la Biblia hermanos, no es nada inventado, todo está escrito en la Biblia, ¿sí? Hoy les quiero decir hermanos que el rapto pretribulación es una gran mentira hermanos. ¿Por qué? Porque eso no existe, no viene registrado en las escrituras, ¿sí? El arrebatamiento, hermanos, sí va a suceder. Lo que yo les estoy diciendo, hermanos, es de que no será antes de la gran tribulación, sino que será después de la tribulación, ¿sí? En Mateo 24, hermanos, vemos toda referencia, hermanos, que el Mashiach nos enseñó, hermanos, ¿sí? Porque si hubiera un rapto antes de la gran tribulación, hermanos, Mashiach lo había dicho, hermanos, ¿sí? Y déjenme decirles que tanto el Mashiach y como los apóstoles, hermanos, nunca hablaron algo de que no estuviera escrito en la Torah. Todo el tiempo hablaron de la Torah y los profetas. Y por eso hoy les quiero decir, hermanos, que lo que Mashiach y los apóstoles dijeron está en la Torah, en los profetas y los salmos, ¿sí? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 12, hermanos, ¿sí? Anteriormente ya habíamos estudiado este capítulo, hermanos, pero la importancia que tiene, hermanos, es más profunda, hermanos, ¿sí? Porque quizás muchos no le hemos profundizado más adelante, hermanos, ¿sí? No nos íbamos más profundo, hermanos, ¿sí? Y este profundo, hermanos, no es estudiar solamente del Nuevo Testamento, hermanos. Profundizar es irse a los profetas, ¿sí? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice la Torah, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, si fuera antes de la gran tribulación, hermanos, tuviera fundamento bíblico, ¿sí? Pero el cual no lo tiene. Y al cambio lo que les voy a decir, hermanos, es de que
Sí habrá un arrebatamiento, pero será después de la gran tribulación, ¿sí? El libro de Daniel está bien especificado, hermanos, y quizá muchos rabinos dicen que el libro de Daniel es un libro muy difícil de comprender, pero déjenme decirles, hermanos, que así lo sienten los grandes rabinos de Israel, porque como no han aceptado al Mesías, ¿sí? A Yeshua como Mesías, por eso no pueden entender. O quizás sí lo entienden, pero no lo quieren enseñar, hermanos, ¿sí? Y es algo que algún día, hermanos, los rabinos tendrán que responder esas preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aceptaran a Mashiach, a Yeshua como Mesías, hermanos, comprendieran lo que dice el libro de Daniel, ¿sí? Quizás muchos lo comprenden, pero callan, ¿sí? ¿Por qué? Por miedo, ¿sí? O quizás todavía no lo quieren. Tendrán sus motivos, hermanos, pero vamos a ver qué dice Daniel capítulo 12. Dice la palabra de Adonai, bendito su nombre, bendito sea su palabra. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sí, hermanos, ven que este primer versículo, hermanos, nos hace referencia, hermanos, a lo que está escrito en Mateo 24, ¿sí? En Mateo 24 nos dice sobre los tiempos finales, ¿sí? Vamos a ir a Mateo, Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. En Mateo 24, 21, versículo 21 lo dice, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿sí? Es lo mismo que dice en el libro de Daniel, ¿sí? En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿sí? Cuando Miguel, hermano, sea quitado del medio, entonces, hermanos, dará inicio, ¿sí? Dará inicio a la persecución del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y por qué lo digo, hermano? ¿Sí? Porque hoy en día muchos evangélicos han tomado esa creencia que son Israel espiritual. Pero déjenme decirles que Israel espiritual no existe, hermanos, ¿sí? No existe el Israel espiritual, ese es nada más el Israel físico, hermanos. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los creyentes en el Mesías, ¿sí? Pasamos a formar parte del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque fuimos, como dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos injertados, ¿sí? Fuimos injertados. ¿Y por qué lo dijo el apóstol Pablo, hermanos? Porque dijo que fuimos injertados, porque creímos en el Mesías, ¿sí? El creer en el Mesías, hermanos, fuimos injertados, ¿sí? Por lo cual, hermanos, pertenecemos a su pueblo de Israel, ¿sí? Así que, hermanos, somos israelitas, hermanos, ¿sí? Tenemos la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Y entonces así, hermanos, toma sentido lo que dice la palabra, ¿sí? Y como les digo, como dice el versículo 1, será quitado, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de tu pueblo, de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Ya ven, hermanos, será librado. Más nos dice, será sacado antes, ¿sí? Si no lo dijera, hermanos, ¿sí? Entonces todos los que se hallen escritos en el libro, ¿sí? Todos los que ya están destinados para salvación, hermanos, ya están escritos en el libro, Dice, no dice en el libro de la vida, dice en el libro. Y aquí viene lo que el apóstol Pablo dijo, ¿sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
¿sí? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Una de las cosas, hermanos, que nos enseñó, hermanos, que seríamos llevados directamente al cielo cuando el Mashiach haya venido, ¿sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que si usted, tomemos un poco de conciencia, hermanos, ¿sí? Si nosotros, hermanos, escuchamos de que va a haber un rapto, ¿sí? Entonces estamos hablando de 3 venidas, ¿sí? De la primera, cuando vino como hijo de José, de hijo de Ben Yosef, el Mesías sufriente, ¿sí? Y luego dicen que vendrá en un rapto, ¿sí? Vendrá a raptar a su iglesia, es lo que se nos enseñó, ¿sí? Entonces estamos hablando de la segunda, ¿sí? Y entonces la segunda venida se cataloga como una tercera venida. Entonces, hermano, ya está fuera de contexto, ¿sí? Ya está fuera. Porque si fuera antes, hermanos, también lo hubiera dicho el profeta Daniel, hermanos. ¿Sí? Porque a Daniel se le reveló el misterio, hermanos. Este misterio se le reveló a Daniel, ¿sí? Por el cual Daniel no lo pudo entender tampoco, hermanos, porque en ese tiempo fue sellado la profecía. Y hoy, hermanos, esa profecía se le ha quitado el sello porque estamos en el tiempo del fin, ¿sí? Y hoy, hermanos, a muchos de los que estamos despertando, hermanos, y estamos estudiando la Biblia desde la raíz hebrea, comprendemos más mejor las cosas, ¿sí? Y lo que aquí dice, hermanos, y aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. A los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Cuál es la justicia? ¿Sí? Su palabra es justicia, la Torah es justicia. Como las estrellas en perpetua eternidad. Es lo que dice, hermanos, ¿sí? Vamos a leer más abajo lo que dice el profeta, dice. Pero tú, Daniel, lo que les digo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sí? Hoy, hermanos, ya vemos que la ciencia está demasiado aumentada. Ya tenemos a los famosos robots humanos, ¿sí? A los famosos humanoides, hermanos, ¿sí? Y le dijo, y yo, Daniel, miré, he aquí otros 2 que estaban de pie, el uno al este del lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo al varón vestido de lino, hasta que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Sí, nos está hablando de 3 años y medio. ¿Sí, hermanos? Escuchen cómo dice, ¿sí? 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, del pueblo de Israel, todas estas cosas serán cumplidas, ¿sí? Cuando se acabe. Y yo oí, mas no entendí, es lo que dijo el profeta Daniel, ¿sí? Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Escúchenlo como dice. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí? Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
y tú irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de tus días. ¿Sí, hermanos? Aquí lo que dice, hermanos, en el versículo 10, dice que muchos serán emblanquecidos y purificados. ¿Sí? Aquí nos detenemos. Lo que Daniel, hermanos, está explicando ahí, hermanos, es de la gran tribulación. Es lo mismo que dijo el Mashiach, ¿sí? Dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán por causa de mi nombre, ¿sí? Muchos hemos conocido a Mashiach, hermanos, lo hemos recibido, lo hemos aceptado como Mesías, ¿sí? Le hemos reconocido que vino en carne, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que aquí está la palabra clave, ¿sí? Como les digo, la doctrina del rapto antes de la gran tribulación no tiene fundamento bíblico, ¿sí? No tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento, hermanos, está enlazado con la restauración del pueblo de Israel, ¿sí? Porque todas las promesas fueron hechas a Israel, ¿sí? Fueron hechas a Israel y no fueron hechas con las naciones gentiles, ¿sí? Y aquí, hermanos, lo que les quiero decir, hermanos, lo que quiero profundizar, hermanos, es de que nosotros, hermanos, no vamos a pasar, nosotros vamos a pasar la gran tribulación, ¿sí? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque Mashiach lo dijo, ¿sí? ¿Y por qué lo digo, hermanos? ¿Y por qué es necesario pasar por la gran tribulación, hermanos? Hoy les quiero decir, hermanos, quizás muchos hermanos ahorita, hermanos, cuando no hay tribulación, cuando no hay, por ejemplo, cuando el cristiano no pasa escasez, no pasa ni enfermedad, hermanos, anda bien, ni se acuerda de Dios, ¿sí? Y se le hace rutina, hermanos, ir al templo, hermanos. Se le hace rutina escudriñar, quizás leer la palabra, ya más la lee por leer, hermanos. Pero cuando hay tribulación, hermano, cuando hay enfermedad, hay escasez, hermano, uno se adentra en la oración y busca más el rostro del Señor, ¿sí? Es ahí cuando uno busca más al Eterno, en las tribulaciones, ¿sí? Y muchos me dirán, esa profecía se cumplió cuando los apóstoles sufrieron y todo eso, hermano, todo eso es parte de, ¿sí? Porque en el libro de Apocalipsis dice que Juan vio las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿sí? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo, ¿sí? Hasta que se completase el número de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, ¿sí? Prácticamente Juan el apóstol, hermano, vio a todos los que iban a morir en esa época, ¿sí? En esa época de la primera quejilá que creyó en el Mesías, ¿sí? El apóstol Juan vio todas esas almas, ¿sí? Pero le dijo que aún faltaban más. ¿Por qué le dijo que aún faltaban más? Por la gran tribulación que se avecina, hermanos, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, que en estos postreros días, hermanos, predicar de la Torah se ha vuelto una ofensa para muchos, ¿sí? Hablar de la Torah, hermanos, se ha vuelto una ofensa para muchas doctrinas, hermanos, para muchas religiones. Se ha vuelto una ofensa. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque como años se nos enseñó, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y como yo no comprendía tampoco no comprendía las enseñanzas, hermanos. Y hoy, hermanos, que estamos estudiando la raíz hebrea, hermano, créeme que uno lo entiende mejor esos versículos, esos pasajes. ¿Por qué? Porque si uno lo estudia desde el Antiguo Testamento, veamos a qué se refería el apóstol Pablo, hermanos, cuando nos decía que estábamos bajo la ley, ¿sí? Si usted busca en Google, hermanos, busca qué es estar bajo la ley, va a encontrar que es estar en malos caminos, ¿sí?
estar bajo la ley significa, hermanos, estar en un pecado, que está desobedeciendo una ley, ¿sí? Eso es vivir bajo la ley, ¿sí? Que uno está viviendo, transgrediendo las normas de un mandamiento o unas leyes de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita ese no es el tema, hermanos. Ahorita el tema es de la gran tribulación. Como les decía, hermanos, la gran tribulación, hermanos, nos va a acercar y nos va a asemejar más a Mashiach, ¿sí? ¿Por qué lo digo, hermanos? En el video anterior les dije, hermanos, que Mashiach fue colgado. Muchos nos dijeron que fue crucificado, pero eso viene del griego, hermanos. Y eso le dieron la traducción crucificado porque en aquel tiempo los romanos, hermanos, les partían las piernas a los que eran colgados y a eso le llamaban crucifixión, ¿sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que la Torá, hermanos, en el lenguaje hebreo habla, hermanos, del griego, también, hermanos, habla de que fue colgado, ¿sí? Fue colgado en un madero, ¿sí? Como les decía, hermanos, Mashiach fue colgado en el madero, ¿sí? Los apóstoles, hermanos, fueron perseguidos, ¿sí? Unos fueron degollados, otros fueron crucificados, ¿sí? Y los creyentes, hermanos, que creían en los apóstoles, que Yeshua era el Mesías, hermanos, también fueron muertos, fueron perseguidos, ¿sí? Y no solamente eso, hermanos, muchos murieron en la Inquisición, en la Santa Inquisición, muchos murieron, hermanos, ¿sí? Por defender su fe. Pero déjenme decirles, hermanos, que todos ellos pasaron por esa gran tribulación. ¿Por qué? Porque de esa manera el Mashiach nos limpia, hermanos. De esa manera, hermanos, Mashiach nos purifica, ¿sí? Ahora les quiero hacer una comparación. Cuando el oro, hermanos, se extrae, hermanos, el oro tiene que ser pasado por el fuego para que sea probado, hermanos, para ver si ese metal está, o ese material, hermano, va a tomar más resistencia, hermano, va a brillar más, ¿sí? Y como muchos han disfrazado el oro, hermanos, por eso muchos lo pasan por el fuego, hermanos, para que vean si es oro real, ¿sí? Porque si no es oro, hermanos, se va a derretir, ¿sí? Cualquier otro metal se va a derretir en el fuego, pero si es el oro se derrite, hermano, pero cuando toma su forma, hermano, brilla más, ¿sí? Y esto no lo pueden negar, hermanos, los que trabajan el oro. Ellos se pueden decir realmente, hermanos, qué es el proceso que lleva el oro, ¿sí? Y hoy déjenme decirles, hermanos, que cualquier metal, hermanos, se funde, hermanos, en el fuego, ¿sí? Pero solamente el oro brilla más cuando pasa por el fuego, ¿sí? Y así es el creyente en el Mesías. Muchos dicen que ya fue probada su fe y que el Mesías prueba su fe cuando pasan escasez, enfermedad. Pero todo eso, hermanos, está fuera de contexto, hermanos. Nuestra fe va a ser probada justamente, hermanos, cuando la gran tribulación inicia. Entonces ahí se va a ver, hermanos, quiénes realmente aman al Mesías y quiénes van a tropezar. Porque dice la palabra del Eterno, dice que muchos van a tropezar en aquellos días, ¿sí? Unos a otros se entregarán, ¿sí? Y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado el desconocimiento de la Torah, dice, el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en la Torah, hermanos, encontramos sobre el amor al prójimo, ¿sí? Y ahí, hermanos, se va a ver, hermanos, quién realmente ama a su prójimo, ¿sí? Es ahí cuando va a ser probado los corazones. Es ahí cuando Mashiach va a probar los corazones de los que realmente le aman, ¿sí? Hoy en día, hermanos, déjenme decirles que hoy en día
Nosotros podemos decir, nosotros amamos a Dios, nos podemos llenar la boca diciendo, yo amo a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? El problema es cuando viene la tribulación a nuestras vidas, cuando viene la enfermedad y la escasez, hermanos. ¿Sí? Cuando viene el problema en la familia, hermanos. Es ahí cuando uno empieza a ver, cuando uno empieza a ver, enfocarse, si se enfoca más en sus problemas, o se enfoca o busca la ayuda y el refugio en el Mesías. ¿Sí? Por eso el Mashiach nos enseñó, hermano, ¿sí? Que su yugo de él es fácil. ¿Cuál es el yugo? El yugo que él lleva, la Torah, hermanos, ¿sí? Y ligera su carga. Y él dijo, traed, dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos atribuyen este versículo como un pretexto para decir que el Shabbat ya fue anulado, pero ahorita no es el tema eso. Pero a eso se refiere, hermano, cuando venimos cargados de problemas, cuando venimos cargados, hermanos, de tribulaciones, hermanos, ¿sí? Porque todos los días, hermanos, tenemos problemas como cualquier persona, hermanos, ¿sí? Pero cuando esté la gran tribulación, hermanos, es ahí cuando Mashiach va a probar nuestros corazones, si realmente le amamos, ¿sí? Y si realmente amamos al prójimo, ¿sí? Porque hoy en día nos podemos llenar de la boca diciendo, hermano, yo te amo, hermana, yo te amo, ¿sí? Pero más sin embargo, dentro del corazón estamos deseándole la muerte. Hoy en día, hermanos, ese día, hermanos, el Mashiach va a probar tu corazón, si realmente le amas primeramente a Él, como dice los primeros dos grandes mandamientos que dice, Shema Israel, amarás el Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esos son los primeros dos grandes mandamientos, los primeros grandes principios que resumen toda la ley, ¿sí? Y no quiere decir, hermano, que porque ya estoy guardando esos dos mandamientos, ya estoy guardando toda la Torah, no, hermanos. En guardar la Torah implicar los demás, hermanos, porque si yo amo al Eterno, hermanos, voy a abstenerme de comer cosas inmundas. ¿Por qué? Porque amo al Eterno. Pero ahorita no es el tema ese, hermanos, que es un tema bastante importante también, hermanos, que más adelante, hermanos, les voy a traer temas como este, hermanos. Si la ley sigue vigente, si somos salvos por gracia, las 12 tribus de Israel a dónde están, o las 10 tribus restantes a dónde están. Vamos a ver todo eso en este espacio, hermanos, ¿sí? Obviamente que ya lo hemos escuchado, hermanos, de muchos eruditos, estudiosos, hermanos, pero cuando uno empieza a estudiar la escritura, hermanos, desde la raíz hebrea, desde lo más profundo, empiezas a estudiar, hermanos, te das cuenta de muchas cosas. Por eso el Eterno le decía a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? ¿Usted cree, hermano, que la sabiduría le va a llegar donde está acostado, donde nada más está viendo TikTok, videos? No, hermanos. La sabiduría del Eterno no le va a llegar ahí. Mashiach, hermano. Mashiach, le da entendimiento, ¿sí? Le da entendimiento a aquellos que buscan al Padre de todo corazón, ¿sí? Por eso dice la palabra, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque lo van a buscar de verdad, ¿sí? Porque dice la palabra del Eterno, muchos son llamados, pero pocos serán los escogidos. Y hoy déjenme decirles, hermanos, que muchos hoy en día, hermano, podrán decir, Señor, yo te amo, yo amo a mi prójimo, pero cuando tu prójimo tiene una necesidad, te pide prestado, muchos le rehusan. Sí, y es ahí cuando el Eterno también, y eso implica el amor al prójimo, porque en la Torah dice, si alguien te pide, tienes que prestarle, ¿sí? Y ese era uno de los grandes mandamientos, hermanos, también, para que no hubiera escasez entre el pueblo, hermanos, era de compartir entre todos, para que no haya escasez en el pueblo. Y hoy en día, hermano, por eso mucho creyente, hermano, mucho cristiano, quizás pasa por escasez. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, muchos tienen amor al dinero, hermanos, y no se comparten con el prójimo. Y están violando uno de los principios
de los dos grandes mandamientos, ¿sí? Y cuando pasa momentos de enfermedad, hermanos, a veces piden oración y se nos hace difícil orar por ellos, ¿sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que todo eso implica, hermanos, ¿sí? Porque el Mashiach va a probar nuestros corazones ahí en la gran tribulación para ver si amamos primeramente al Eterno y a nuestro prójimo, ¿sí? Es ahí, dice la palabra del Eterno, que aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos y la fe del Mashiach, ¿sí? Déjenme llevarlos a otro versículo, hermanos. Estamos profundizando más en el tema, hermanos, y créanme que este video, hermanos, no va a ser suficiente, hermanos. Creo que lo vamos a dejar para más videos, hermanos, ¿sí? Nos vamos a ir, hermanos, a otros versículos, hermanos, ¿sí? Como los voy a llevar al libro de Oseas, hermanos, ¿sí? Al libro de Oseas 2. Vayamos a su Biblia, si tiene una Biblia en la mano, búsquelo, hermanos. Oseas 2. Vamos a ver qué dice Oseas 2, versículo 14. Aquí dice a dónde nos va a llevar el Eterno, hermanos, ¿sí? Porque todo esto, hermanos, el arrebatamiento, hermanos, es una promesa hecha, dada a Israel, que tiene que ver con su restauración, ¿sí? Y aquí es una profecía, hermanos, que le dijo: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, ¿sí? Y ya más adelante nos habla: le daré viñas desde allí y del valle de Acor a la puerta de esperanza, y allí encontrará como en los tiempos de su juventud. Ahí está hablando ya del milenio, ¿sí? Pero allí está, hermanos, déjenme decirles, hermanos, que cuando suene la gran trompeta, como dice Mateo 24, dice que, vamos a leerlo, hermanos, ¿sí? Mateo 24. Porque, hermanos, es necesario que lo leamos, hermanos, para que no seamos engañados, ¿sí? Inclusivemente, hermanos, yo no le digo a usted que me crea, hermanos, pero sí, hermanos, que considere, hermanos, esta enseñanza, hermanos. Déjenme decirles que esa no es mi doctrina, hermanos, solamente estoy leyendo lo que está escrito, hermanos, ¿sí? Y aquí dice, hermano, en el versículo 29, aquí lo dice, hermano, ¿sí? Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escúchenlo como dice: después de la tribulación, ¿sí? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las estrellas caerán desde el cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿sí? Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí está en el versículo 31 lo que nos dijo el apóstol Pablo: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, ¿sí? Desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿sí? Escúchenlo como dice, hermanos. Juntará a sus escogidos con gran voz de trompeta, lo que nos decía el apóstol Pablo. Está claro, hermanos, no hay interpretación aquí, está más que claro. No hace falta ser un rabino ortodoxo, hermanos, para entender esto. No hace falta mucho seminario, hermano, para entender esto, hermano. Solamente se hace falta el espíritu de sabiduría del Padre para entender esta profecía, ¿sí?
porque está más que claro, hermano, no estoy haciendo exégesis, ¿sí? No estoy haciendo mi doctrina aquí, hermano, estoy leyendo únicamente lo que dice el texto, ¿sí? Dice claramente el texto, hermanos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? Y este versículo, hermanos, tiene que ver, hermanos, con las promesas que el Eterno le hizo al pueblo de Israel, ¿sí? Para entender esto, hermanos, vayamos a más años atrás de historia, ¿sí? Les voy a hacer un resumen. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, fue dividido en dos reinos, ¿sí? Israel, 10 tribus al norte, Judá, Benjamín en el sur, ¿sí? Y algunos levitas, ¿sí? Entonces, hermanos, Salomón, hermanos, le falla al Eterno, ¿sí? Adorando otros dioses, porque el amor hacia las mujeres los cegó, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, edificó, hermanos, altares a dioses paganos, el cual Israel, hermanos, terminó adorando, ¿sí? Y desde allí el Eterno se enojó, y anteriormente ya le había dicho al Eterno a Salomón: si tú te vas a otros dioses, voy a romper tu reino, ¿sí? Y destruiré el templo que has construido, ¿sí? Así es lo que le dijo el Eterno. Entonces, hermanos, después de que Salomón murió, 2 tribus fueron entregadas a su hijo y otras 2 fueron entregadas a Jeroboam, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces, hermanos, sabemos que este varón, hermanos, llevó a Israel a la idolatría, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Israel ya no quisieron hacer un solo reino? ¿Por qué? Porque anteriormente Salomón les había puesto impuestos a los israelitas, ¿sí? Por el cual no eran tan pesados. Pero cuando su hijo ascendió al trono, hermanos, les subió, hermanos, les triplicó, ¿sí? Esa carga, hermanos. Les impuso más impuestos, hermanos, el cual el pueblo de Israel ya no quiso, hermanos, que ningún descendiente de David los gobernara, porque ellos pensaban que todos iban a ser igual, ¿sí? Muy exigentes con el dinero. Y déjenme decirles, hermanos, que desde ahí se dividió, ¿sí? Se dividió el reino, hermanos, y ya no le hicieron caso a Salomón. Entonces, hermanos, se dividió el reino. Entonces, Jeroboam llevó a la idolatría al pueblo de Israel, ¿sí? Fue tanta la idolatría que tuvo el pueblo de Israel, las 10 tribus, hermanos, que el Padre se enojó y le dio carta de repudio al pueblo de Israel, ¿sí? Solamente Judá, hermanos, permaneció en el centro, ¿sí? Solamente Judá no fue quitado del medio por amor a David, le dijo: por amor a mi siervo David, Judá no será quitada del medio, ¿sí? Que iba a seguir estando en la tierra de Eretz Israel, ¿sí? Desde allí, hermanos, Israel pecó contra el Eterno, hermanos. Nuestros padres pecaron contra el Eterno, ¿sí? Violaron los mandamientos, teniendo dioses paganos, cometiendo las abominaciones que otros pueblos hacían, ¿sí? Entonces, hermanos, déjenme decirles que el Eterno, hermanos, se los echó, hermanos, de ahí, hasta exterminar a todos, hasta no dejar a ninguno, ¿sí? Vino el rey de Asiria, hermanos, y los conquistó, ¿sí? Y desde allí, hermanos, ya no se supo más de las 10 tribus, ¿sí? Luego vamos a ver este tema, hermanos, pero ahorita les estoy haciendo un poco de historia, hermanos, ¿sí? Desde ahí ya no se supo más de las tribus. Pero antes de eso, hermanos,
el Eterno les había dado advertencias. Si ustedes se van a otros dioses ajenos, ¿sí?, para adorar a esos dioses, yo pongo por testigo al cielo y la tierra, dijo el Eterno, que pronto pereceréis, ¿sí? Y los echaré de su tierra y los llevaré a las naciones, y allí conocerán, y allí servirán a dioses paganos, ¿sí? Y allá dice, si desde allá, desde las naciones, invocan mi nombre, ¿sí?, y buscan mi rostro, dice que Él, ahí lo vamos a encontrar, desde allí lo vamos a encontrar, ¿sí? Pero si ustedes guardan mis mandamientos, desde allí, dice, se acordaren de su Dios, entonces, hermanos, le da una promesa, ¿sí? Y vamos a ver esas promesas. Vamos a ver esas promesas, hermanos. ¿Sí? Vamos al libro de Isaías, ¿sí? Isaías 22. Ahí está escrito, hermanos. Ahorita vamos a ver la palabra de Deuteronomio también, la que les estaba contando ahorita. Dice Isaías 11. Estoy saltando. Isaías 11. Isaías 11:11. Dice, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Adonai alzara otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Emad en las costas del mar, dice, levantará pendor entre las naciones, hasta el capítulo 2, levantará pendor entre las naciones y juntará a los desterrados de Israel, lo que les dije, el reino de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, también Judá, porque también Judá fue esparcido, ¿sí? ¿Sí? Desde los 4 confines de la tierra. ¿A dónde está Israel, hermanos? Aquí lo está diciendo, desde los 4 confines de la tierra, lo que nos está diciendo Daniel y Mateo 24. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Deuteronomio, como les había dicho, al libro de Deuteronomio, ¿sí, hermanos? Deuteronomio 30. Vamos a leer. Aquí está lo que les había dicho, hermanos. Dice, sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, vamos ahí. Sí es ahí. Aquí está la promesa que le dijo al pueblo de Israel. Dice, sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que he puesto delante de ti, le dice, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde fuiste arrojado, ¿sí? Donde te hubiera arrojado Adonai tu Elohim, y te conviertes a Adonai tu Elohim y obedeces su voz conforme a todo lo que yo he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Adonai tu Elohim.
aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Adonai tu Elohim, de allá te tomará. Aquí les digo, hermanos, este versículo, hermanos, es una promesa de restauración del pueblo de Israel. Lo que nos dice Primera Tesalonicenses, lo que nos dice Daniel y lo que nos dice Mateo 24. Allí está, hermanos. Desde ahí, hermano, todo lo que habló el Mesías, hermanos. Déjenme prendo la luz ahorita. Sí, hermanos, como les decía, la promesa de la restauración de Israel está desde ahí, hermanos, desde la Torá, ¿sí? Desde la Torá está la promesa de restauración del pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo, hermanos? ¿Sí? Este versículo, hermanos, que está escrito en la Torá, ¿sí, hermanos? Derrumba esa doctrina del rapto antes de la gran tribulación. Sí, porque si el rapto fuera antes de la gran tribulación, o el arrebatamiento, como muchos le llaman también, tendría fundamento en la Torá, el cual no la tiene, hermanos. El Padre está siendo específico ahí, ¿sí? De cuándo el Eterno nos recogería, ¿sí? Sí, dice, vamos a leerlo otra vez. Bendito sea su palabra. Y te conviertes a Adonai tu Elohim y obedeces su voz conforme a todo lo que te mando hoy, la Torá, ¿sí? La que rechazaron nuestros padres y la que siguen rechazando el pueblo evangélico, ¿sí? Hoy muchos evangélicos señalan a los judíos, que los judíos no tienen al Mesías, pero déjenme decirles, los evangélicos no tienen Torá, el cual es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué lo digo, hermano? Porque el Mesías es la Torá viviente, la palabra de Elohim hecha carne, ¿sí? ¿Y por qué los echó el Padre de su tierra? ¿Por qué los echó de su tierra? Porque desobedecieron la Torá, hermanos. Sus mandamientos los rechazaron. Sí, los principios, mandamientos de amar al Eterno con todo el corazón. ¿Sí? De esa manera olvidaron los mandamientos, yéndose a otros dioses ajenos. Porque si yo amo a Dios, amo al Eterno de todo corazón, hermanos, no me voy a ir a otros dioses ajenos. ¿Sí? Pero aquí dice, y te convirtieres a Adonai tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, de todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Adonai tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieren en partes más lejanas. ¿Sí? ¿Por qué dice más lejanas, hermanos? El pueblo de Israel, hermanos, el reino del norte, hermanos, llegó hasta América, las tierras más lejanas. Y de eso, hermanos, es otro estudio, hermanos, que se tiene evidencia. ¿Sí? Déjenme decirles, hermanos, que todo lo que habló el Mesías es de acuerdo a la Torah. ¿Sí? Y déjenme decirles que esto ningún rabino te lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque ellos siguen esperando al Mesías. ¿Sí? Y muchos no lo llegan a comprender. Ellos dicen, las tribus ya están acá en Israel. Es lo que dicen los grandes rabinos ortodoxos. ¿Sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que lo que dice aquí la Torah, hermanos, derrumba esas doctrinas de los ortodoxos. ¿Por qué, hermano? Porque claramente está siendo específico el Padre aquí. ¿Sí? Si te conviertes
y te arrepientes y regresas a mí, dice Adonai, entonces yo tendré misericordia de ti y te recogeré de las tierras más lejanas a donde te hubiera esparcido, a donde te hubiera arrojado. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, pecó de una manera muy, pero muy severa, hermanos, por el cual el Padre se enojó y los echó hasta perderlos. ¿Sí? Por eso, hermanos, el reino del norte perdió su identidad israelita. ¿Sí? Perdió su identidad israelita y no se sabe hasta la fecha, hermanos, de qué tribu son cada persona, cada israelita. Y eso, hermanos, lo dirá el Mesías, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que aquí en esta promesa no entran los gentiles. ¿Por qué? Porque los mesías, los gentiles no guardan la Torá, ¿sí? Los gentiles rechazan la Torá del Eterno, ¿sí? Pero todo aquel gentil, como dice el apóstol Pablo, que obedece y cree en el Mesías, es injertado, ¿sí? Y es ahí cuando entra la palabra, eres salvo por gracia, ¿sí? ¿Por qué por gracia? Porque eres un gentil que transgredió toda la ley, ¿sí? Tanto como yo, hermanos, fui un gentil que transgredió toda la ley, y por eso puedo decir que fui salvo por gracia, o fui alcanzado por gracia, ¿sí? Es ahí cuando entra esa palabra, y ahí le da sentido a esa palabra, cuando dice, fuiste injertado, ¿sí? Por gracia, en pocas palabras, fuiste alcanzado por gracia, por lo cual ahora tienes promesa, tienes patria, tienes un Dios, ¿sí? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Déjenme decirles, hermanos, que el libro de Deuteronomios, hermanos, está hablando claramente, hermanos, ¿sí? Sobre la promesa de restauración al pueblo de Israel. Y déjenme decirles, hermanos, que muchas religiones se jactan diciendo, nosotros somos la gran religión, nosotros tenemos la verdad absoluta. Muchas religiones se pelean por eso y se siguen peleando, hermanos. Pero déjenme decirles que aquí claramente dice a quienes va a recoger de los 4 confines de la tierra. No será la ONU, ¿sí? No será el presidente Donald Trump, no será ni siquiera la presidenta de México que cumple esta profecía. Esta profecía solo puede cumplir Mashiach. Y eso lo vemos en el libro, en la profecía de los huesos secos, ¿sí? Que solo Mashiach puede cumplir esa promesa de reunir a las 10 tribus restantes. Cualquier rabino ortodoxo que te diga, ya está en las 10 tribus acá, están equivocados. ¿Por qué? Porque a mí lo que me enseñan los profetas y la Torá es de que siguen dispersos entre las naciones, ¿sí? Y solamente esa profecía la va a cumplir Mashiach. Y por eso los judíos no creen en el Mashiach. ¿Por qué? Porque dicen que Mashiach no pudo reunir a las 12 tribus y no trajo paz, ¿sí? Y otra, no les construyó el templo. Es otra cosa que ya lo aumentaron, ¿sí? Pero en aquel tiempo cuando Yeshua estaba, ¿cómo les iba a construir el templo si el templo ya estaba, hermanos? Estaba en el segundo templo, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que Mashiach viene, ¿sí?, a restaurar al pueblo de Israel. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, tú eres la piedra y sobre esta roca restauraré la congregación de Israel. Es lo que dicen las versiones más antiguas, ¿sí? Pues la Reina Valera del 1960 nos dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Por el cual muchas doctrinas salieron de ahí muchas religiones salieron, una de esas es la católica, ¿sí? Pero nada que ver, hermano, nada que ver, porque les digo, nosotros si leemos la escritura desde la raíz hebrea, comprendemos mejor las cosas. Cuando dijo el Mashiach, yo restauraré a la congregación de Israel sobre esta roca, ¿sí? Como lo dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿sí? Cuando venga Mashiach con voz del arcángel y con trompeta de Dios, se cumplirá lo que está escrito.
aquí, ¿sí? Aquí en el libro del Deuteronomio, ¿sí? Y de allí te recogerá Adonai tu Elohim, de allá te tomará, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, que eso tiene mucha importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque quizás la doctrina del arrebatamiento no llega a tener este fundamento. ¿Por qué? Porque Israel sigue disperso en los 4 confines de la tierra, ¿sí? Aquí dice por quiénes va a venir por israelitas, no por religiones. Cuando Mashiach venga, no te va a preguntar si fuiste católico, mormón, musulmán, etcétera, ¿sí? Lo que Mashiach va a venir, hermanos, va a venir, y como Él ve, como el Padre ve todo, hermanos, Él escudriña todo, Él ve el corazón, ¿sí? Que también es otro tema, ¿sí? Porque el Eterno sabe quiénes le aman realmente, ¿sí? Y por eso es necesario la gran tribulación, hermanos, para probar los corazones de que realmente lo aman, a pesar de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, hermanos, las Biblias, hermanos, serán recogidas. Porque el anticristo, hermanos, aborrecerá todo lo que es objeto y adoración al Eterno, ¿sí? Y eso lo ha venido haciendo desde el principio, hermano, desde la Inquisición romana y aún sobre los imperios, hermanos, lo ha venido haciendo. En el imperio griego, hermanos, del Antíoco Epífanes, si los que han leído esta historia de Macabeos, hermanos, comprenderán muchas cosas. De que Antíoco Epífanes, hermanos, era una especie de anticristo, ¿sí? Que trató de borrar la Torá del Eterno y trató de exterminar al pueblo judío. Déjenme decirles, hermanos, que un judío no es igual a un israelita, ¿sí? Obviamente que sí pertenecen a la misma familia, pero no es lo mismo judío e israelita. Aquí tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender las dos cosas a diferentes rangos. Un judío es el que desciende de la tribu de Judá, ¿sí? Y un israelita, hermanos, es lo que se le conoce como el reino del norte, que perdió su identidad, ¿sí? Cuando se habla de un israelita, hermanos, es porque es de la tribu del norte que perdió su identidad, ¿sí? Te puedo decir, hermano, que yo soy un israelita que perdió su identidad, pero ahorita no voy a profundizar en ese tema, ¿sí? Y muchos me dirán, no, que tú eres un gentil, pagano, mexicano y todo eso. Déjenme decirles, hermanos, que hay historia, ¿sí? Hay pruebas de que nosotros, los mexicanos, descendemos de una de las tribus, ¿sí? No puedo decir de cuál tribu pertenezco, ¿sí? Hay muchas teorías. Puede ser de que descienda 100% de la raíz sefardí, porque aquí en América se asentaron muchos judíos sefarditas. Pero también cuando los judíos sefarditas llegaron aquí, hermanos, a América, ya había gente aquí en esta nación. ¿Y quiénes eran esas personas? Más adelante vamos a ver, hermanos, este tema. Es algo que quizás muchos tienen duda, hermanos, pero déjenme decirles que el Padre, hermanos, esparció al pueblo de Israel hasta los 4 confines de la tierra, hasta los más rincones, a las tierras que no conocieron nuestros padres. ¿Sí? Como se mezclaron, hermanos, con las demás personas, hermanos, y se olvidaron del Dios creador, hermanos. Y como la Inquisición romana, hermanos, llegó, por eso, hermanos, se perdió la identidad, se perdió ese amor hacia el Eterno. Pero dice la palabra del Eterno que están escritos en el libro de Daniel los que van a ser salvos. ¿Sí? Tengo más versículos, hermanos, tengo muchos más versículos, ¿sí? Vamos a ver, hermanos,
Vamos a ver en el libro de Zacarías, hermanos, también nos habla sobre esto, hermanos. El libro de Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13. Zacarías 13:9 nos dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo oiré. Lo mismo que está diciendo Deuteronomio 30. Pero si de allá te acuerdas de Adonai, invocaré su nombre, porque dice: todo aquel que invocare el nombre del Padre será salvo. ¿Sí? Aquí claramente lo dice. Él invocará mi nombre y yo oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Adonai es mi Elohim. ¿Sí? Claramente, hermanos, esa profecía apunta en estos tiempos. ¿Sí? Esa profecía apunta a estos tiempos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque realmente, hermanos, la palabra está escrita, hermanos. Las profecías están escritas. No hace falta, hermanos, ser un rabino ortodoxo para entender estas profecías. Ahí claramente lo está diciendo, hermanos. Nos está diciendo por qué nos echó a las naciones y cómo nos va a recoger. Pero tendremos que pasar, hermano, por el fuego. ¿Cuál es ese fuego? La gran tribulación. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, hermano, que tendremos que pagar todos por haber desobedecido al Padre. ¿Sí? Déjenme decirles, hermanos, que la gran tribulación es necesaria. ¿Por qué? Porque seremos probados a ver hasta dónde amamos al Eterno, hasta dónde guardamos la fe del Mesías. ¿Sí? Y déjenme decirles, hermanos, que todas estas profecías, hermano, tienen que ver, hermano. Como les digo, la restauración tiene mucho que ver con el arrebatamiento, ¿sí? Pero muchos lo han asociado de que el arrebatamiento va a ser para las religiones o para los gentiles. No, hermanos, esto está fuera de contexto, porque la Torá, los profetas y los salmos y los evangelios nos dicen, apuntan hacia una sola cosa, a la restauración de Israel, ¿sí? Todas estas profecías apuntan hacia una sola cosa, ¿sí? El pueblo gentil, hermano, es salvo a través del injerto, ¿sí? ¿Cuál es ese injerto, hermanos? Muchos ya conocemos que es un injerto, no es necesario que les ponga el ejemplo, porque ya conocemos todos un injerto, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que cuando ese injerto, hermanos, ya fue injertado, ya pegó, ¿de dónde recibe su vida, hermanos? Recibe vida desde la raíz recibe vida. Y déjenme decirles, hermanos, que por lo tal, hermanos, ese injerto no se puede despegar, hermanos, porque ya pegó, hermanos, ¿sí? Excepto si uno no cambia, hermanos, no guarda Torah, hermanos, dice que muchos serán arrancados, ¿sí? Serán cortados, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Mashiach, cuando dijo: muchos en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, y dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? ¿Y quiénes se la pasan echando fuera demonios? Las religiones, ¿sí? Para no decir en específico a una sola religión. Todas las religiones han profesado tener la autoridad de Mashiach, diciendo: nosotros tenemos la autoridad para echar fuera demonios, ¿sí? Pero en aquel tiempo dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y dirán: ¿ustedes quiénes son?
No los conozco, apártense de mí, transgresores de la Torah. Es lo que va a decir Mashiach, ¿sí? Porque Mashiach no vino a abolir la ley, Mashiach vino a darle cumplimiento. Y ese cumplimiento, hermanos, está más que obvio, hermanos, ¿sí? En las versiones más antiguas dice, no piensen que yo vine a abolir a la Torá y a los profetas, sino que vine a darle una correcta interpretación, es lo que dicen otras versiones, ¿sí? Y el problema, como les digo, hermano, el problema es la traducción que se le dio, hermanos, ¿sí? Porque el anticristo, hermanos, manoseó mucho las escrituras a través de los hombres de iniquidad, ¿sí? A través de los imperios, hermanos. Cuando un imperio conquista, hermano, reescribe la historia, ¿sí? Es lo que siempre hacen los imperios. Cuando un imperio conquista, reescribe la historia, hermanos, ¿sí? Y la cambia totalmente, ¿sí? Y es lo que hizo la Inquisición romana. El imperio romano cambió toda la historia, hermanos, la tergiversó, hermanos, y nos llevaron al engaño, a la idolatría, ¿sí? Diciendo que supuestamente seguían un Mesías, pero era un ídolo pagano, ¿sí? El cual, hermanos, muchas religiones salieron de allí, ¿sí? Muchas religiones salieron de allí. Pero déjenme decirles, hermanos, que claramente Mashiach viene por israelitas, no viene por religiones, ¿sí? Viene por israelitas. Y un israelita, hermano, un verdadero israelita, ¿sí? Adora al Dios creador, ¿sí? ¿Cómo lo adora? Guardando su palabra. Muchos dicen con brincar, cantar, piensan que están adorando a Dios, pero la verdadera adoración está en la obediencia a sus mandamientos, ¿sí? La verdadera adoración está en la obediencia a la Torá. Es la verdadera adoración que el Padre busca, ¿sí? Obviamente que el Eterno también le agrada la alabanza, ¿sí? Porque lo dice el Salmo de David, el Salmo 150. Todos los salmos son de alabanza, ¿sí? Algunos son de oración, de súplica, pero algunos son de alabanza, ¿sí? De alegría, como el Salmo 100, ¿sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que la verdadera adoración está en adorar al Padre, guardando los mandamientos, porque dice, aquel que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, tal es un mentiroso, ¿sí? ¿Y por qué lo dice la Escritura? Lo dice, ¿sí? En Primera de Juan, lo dice claramente. Si usted lo quiere ver, hermanos, aquí lo tengo también, ¿sí? Vamos a ir a otra cita, hermano, ¿sí? Vamos a ir a otra cita. Vamos a ir a... Ya vimos Oseas, ¿sí? Ya vimos ahora vamos a ver Isaías, hermanos, otra vez. Isaías 27. Isaías 27, hermanos. Vamos a ver lo que dice Isaías 27. Isaías 27:13. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Escúchenlo como dice. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los desterrados y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. ¿Quiénes fueron esparcidos en la tierra de Asiria? El reino del norte, Israel.
y los que habían sido desterrados de Egipto, ¿sí? Y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén. Muchos dicen, hermanos, y dicen que cuando muchos lo han dicho que cuando sean raptados serán llevados al cielo directamente. Pero déjenme decirles, hermanos, que todo eso, hermanos, no tiene fundamento bíblico, ¿sí? Después de que el Eterno nos haya llevado, ¿sí? Como lo dice con gran trompeta, hermanos, seremos llevados al desierto, ¿sí? De acuerdo con lo que dice en Apocalipsis sobre la mujer, ¿sí? Cuando dice, y la mujer fue llevada al desierto, donde se le fue sustentado por 3 años y medio, ¿sí? Pero es que muchos han confundido, hermano, la gran tribulación con la ira, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? La gran tribulación y la ira, hermano, no son igual. La gran tribulación y la ira son dos eventos diferentes. Y es aquí cuando muchos han entrado en confusión, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, y déjenme darles unas citas más antes de terminar este video, ¿sí? Dice, vamos a ir a, no me equivoco, y traigo varios apuntes, hermanos. Como traigo demasiados versículos y creo que este video no alcanzaría, hermanos, para este video, porque son muchos versículos, hermanos, que hablan sobre la restauración de Israel, hermanos. Todos tienen que ver, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que cada uno tiene su misterio, hermanos, ¿sí? Sofonías, vamos a ver Sofonías 2. Sofonías. Sofonías. Sofonías 2, aquí está. 2:1. Dice: Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, ¿sí? El día se pose como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira, ¿sí? De Adonai, antes que de la ira de Adonai venga sobre vosotros, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, que lo que nos libra el Eterno, hermanos, es de la ira. Él nos va a librar de la ira. En eso sí vamos a ser resguardados, ¿sí? Porque dicen los evangelios y dicen los apóstoles, porque no estamos destinados para ira, ¿sí? Sino para alcanzar salvación, ¿sí? De ahí sí nos libra el Eterno, hermanos, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que eso representa, hermanos, a las copas de la ira. Las copas de la ira, hermanos, es ahí cuando el Eterno, hermano, nos va a librar, ¿sí? Por eso nos lleva, nos recoge, hermanos, desde los 4 confines de la tierra, nos lleva, hermanos, al desierto. Y allá, hermanos, dice, litigará con nosotros cara a cara, ¿sí? Y dice una profecía, hermanos, ¿sí? También lo tengo anotado aquí, ¿sí? Vamos a buscar, hermanos, ¿sí? Dice que nos hará pasar por el vínculo del pacto, ¿sí? Todos aquellos que dicen, no, que los mandamientos ya fueron abolidos, quién sabe qué, ¿sí? Creo que es el 32.
Dice la palabra, dice que nos hará pasar por el vínculo del pacto. Dice Jeremías 32, 37. He aquí yo los reuniré de todas las tribus, de todas las tierras, en las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver en este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, ¿sí? Para que tengan el bien ellos y sus hijos después de ellos, ¿sí? Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volverá atrás a hacerles, no me volveré atrás, les haré bien y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿sí? Para que no se aparten de mí. Ahí lo dice, hermanos, ¿sí? Que nos hará volver con temor, hermanos, ¿sí? Sí, hermanos. Ahorita, hermanos, déjenme decirles, hermanos, que el Eterno, hermanos, como les había leído, hermanos, el Eterno nos hará volver, ¿sí? Nos llevará, hermanos, y nos hará pasar por el vínculo del pacto, ¿sí? Ahorita creo que perdí esta cita, hermanos. Déjenme buscarla bien. Aquí traigo muchos apuntes, hermanos. Tengo muchos apuntes y Por lo mientras, hermanos, déjenme decirles, hermanos, que el Eterno, hermanos, creo que es Jeremías, no, creo que perdí esa cita, hermanos. Pues bueno, vamos a ir a Romanos, a Romanos 2.5, hermanos. Romanos 2.5. Romanos 2.5 nos dice, por dureza de vuestro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revolución del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Ahí dice, sobre los hijos de desobediencia viene la ira, hermanos, ¿sí? Es de ahí lo que el Eterno nos va a librar, hermanos, de la ira nos libra el Eterno, ¿sí? Y ya vemos, hermanos, aún viendo todo esto, hermanos, ¿sí? Ya viendo todo esto, hermanos, vamos a ir a Ezequiel, hermanos, Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 20. Aquí está lo que les digo, hermanos. Es Ezequiel, hermanos,
Ezequiel 20:34 nos dice: y yo os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de todas las tierras en las que estáis esparcidos, con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, ¿sí? La ira. Y os traeré al desierto, ¿sí? De los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, ¿sí? Y os haré pasar bajo la vara, ¿sí? Y os haré entrar en el vínculo del pacto. Es ahí lo que les decía, ¿sí? Primero, hermanos, el Eterno nos lleva, hermanos, al desierto, donde va a litigar con nosotros cara a cara, ¿sí? Donde seremos librados de la ira, obviamente, ¿sí? Pero ahí, hermanos, el Eterno nos hará pasar por el vínculo del pacto. No sabemos, hermanos, cómo será realmente, hermanos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que el Eterno nos va a llevar al desierto y nos hará pasar por el vínculo del pacto. ¿Cuál es el vínculo del pacto? ¿Por qué por la vara? Nos hará regresar a la Torah, ¿sí? Y esto hace referencia a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Cuando la mujer fue llevada al desierto, donde será sustentada, ¿sí? Por 3 años y medio, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, que en este video, hermanos, mi propósito no es cambiarlo a usted de religión, ¿sí? Porque muchos hermanos piensan que cuando uno empieza a estudiar la raíz hebrea, hermanos, empieza a estudiar la palabra, la Torá, los profetas, los salmos, el evangelio, desde la raíz hebrea lo tachan a uno como judaizante, ¿sí? Y esta es una de las cosas, hermanos, el cual tenemos que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque como les dije al principio del video, hoy en día la Torah se ha vuelto, hermanos, una ofensa para muchos, ¿sí? Les hablas de animales inmundos, hermanos, y casi te apedrean, hermanos, con sus palabras, ¿sí? Les hablas, hermanos, sobre lo que está escrito en la Torah, hermanos, ¿sí? Y todos se ofenden, hermanos, y ese es el problema, hermanos, que ahorita no quieren entender, pero el día de la gran tribulación, hermanos, muchos abrirán los ojos y comprenderán, hermanos, que en la Torah está la voluntad del Padre. Muchos decimos, Señor, decimos, enséñame tu voluntad, quiero hacer tu voluntad y quiero andar en tus caminos, pero cuando te hablan de la Torah te haces el ofendido. Déjame decirte, hermano, que la voluntad del Padre, los caminos del Eterno, es la Torah. La Torah. El propósito de este canal, hermanos, es hacerlos volver a la senda antigua. Por eso se llama sendas antiguas, la Torah, raíces hebreas. Sendas antiguas, ¿por qué? Porque las sendas antiguas es la Torah, ¿sí? Y raíces hebreas porque estudiamos la raíz hebrea, ¿sí? Muchos dicen, no, que no quieres judaizar y todo eso. No, hermanos, esto no es judaizar, ¿sí? Estudiar la palabra desde la raíz hebrea no es judaizar, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es judaizar, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ahorita lo que les enseñé fue únicamente la palabra del Eterno, lo que está escrito, ¿sí? No les hice interpretación alguna, hermanos, sobre lo que yo creo, sino que nada más leí lo que está escrito en la Torah, ¿sí? En los profetas, en los evangelios. Una vez leído, hermano, todo esto, hermanos, podemos comprender, ¿sí? Lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque todo lo que hablaron los profetas y los apóstoles, lo que habló Mashiach, lo que habló el apóstol Pablo, está escrito en la Torá y en los profetas, ¿sí? Y ahí no encontramos, hermanos, un rapto antes de la gran tribulación, ¿sí? Como les digo, la restauración de Israel
¿sí? Tiene que ver y está ligada al arrebatamiento. Sí habrá un arrebatamiento, no estoy diciendo que no, habrá un arrebatamiento, pero después de la tribulación, como lo dice Mateo, ¿sí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? Con gran voz de trompeta enviará a sus ángeles de los cuatro confines de la tierra a recoger a los desterrados. ¿Cuáles desterrados? Los israelitas, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, que de aquí en adelante, hermano, tú eres israelita. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque fuimos injertados al buen olivo, ¿sí? E independientemente, hermanos, que tengamos descendencia, hermanos, o sea, tengamos ascendencia israelita, ¿sí? Porque de eso hay mucha evidencia, hermano, que Israel, el reino del norte, algunas tribus emigraron a América, de eso hay mucha evidencia, ¿sí? De hecho hay mucha historia, hermanos, ¿sí? Una de tantas cosas, hermanos, descendemos de una de las tribus, los americanos, los norteamericanos, los centroamericanos y los sudamericanos, ¿sí? Venimos de una tribu, no sabemos cuál, o descendemos de los judíos sefarditas, ¿sí? Pero independientemente que, hermano, que tengamos sangre israelita, eso no nos va a hacer salvos. Lo que nos va a hacer salvo es si te vuelves a Adonai tu Elohim, claramente lo dice Deuteronomio, la Torah, lo dice. Si te vuelves a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y tu alma, entonces tendré misericordia de ti. Ahí está lo que dijo el apóstol Pablo, eres salvo por gracia. ¿Sí? Claramente está escrito en la Torah, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo está escrito en la Torah. ¿Sí? No dice porque tengas sangre israelita o porque tengas sangre judía o porque si fuiste el mejor hombre de la tierra. No, hermanos. Si te vuelves a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de allí te recogerá el Eterno y tendrá misericordia de ti. Serás salvo por gracia, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero todo eso, hermanos, se puede concretar bajo el vínculo del pacto del Mashiach, ¿sí? Solo Mashiach puede cumplir esa promesa, ¿sí? Cuando Mashiach venga nos va a recoger, hermanos, de los cuatro confines de la tierra, como lo dice Tesalonicenses y Mateo 24. Nos recogerá y nos llevará al desierto, hermanos, y allá litigará con nosotros cara a cara, ¿sí? ¿Por qué es necesario, hermanos, estudiar la Torah? Porque la Torah, hermanos, será la constitución en el milenio, ¿sí? Todas las naciones serán regidas por la Torah, ¿sí? Serán regidas con vara de hierro, como dice. El Mesías regirá esas naciones con vara de hierro, ¿sí? ¿Cuál es esa vara de hierro? La Torah. La Torah es la vara de hierro con la cual las naciones serán juzgadas. ¿Y cómo se va a llevar a cabo eso, hermanos? ¿Ustedes creen que un rey, hermano, se va a dar el gusto de ir a naciones, hermanos, a juzgarlos? No, hermanos. El Eterno, hermanos. Por eso nos llevará, hermanos. Estaremos en el milenio para reinar con Él, ¿sí? A reinar con Él en el milenio, pero bajo la Torah, hermanos. Todo bajo la Torah, ¿sí? Y todos aquellos que dicen, no, aquí no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Déjenme decirles, hermanos, que si hoy rechazan la Torah, hermanos, no van a entrar en el milenio, porque eso es una promesa dada, hecha a Israel y para todos aquellos que guardan mandamientos, ¿sí? Guardar mandamientos, hermanos. Hoy, hermanos, sabemos que todos los mandamientos, hermanos, toda la Torah gira en torno al templo, ¿sí?
Eso lo sabemos, ¿sí? Toda la Torah gira en torno al templo, ¿sí? Por el cual, hermanos, nadie puede cumplir al 100% la Torah, pero podemos cumplir, hermanos, lo que nos corresponde, ¿sí? Hoy en día las ofrendas de inspección y de eso de chivos expiatorios, hermanos, eso ya no ya no ahorita no se hace porque no hay templo, hermanos, ¿sí? Otra cosa, y todo eso apuntaba al Mesías, ¿sí? Por el cual, hermanos, el Señor ya no quiere más sacrificios, ¿sí? De animales. Lo que el Señor quiere ahorita es un corazón contrito y humillado, como lo dice Deuteronomio. Si de allá te vuelves a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, se acordará de ti y tendrá misericordia de ti, y te traerá de los cuatro confines de la tierra a donde te había arrojado. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar del milenio, hermanos. ¿Sí? Y espero, hermanos, que este video, hermanos, sea de gran ayuda. Sí, ha sido un poco extenso, hermanos, pero ha sido un poquito más profundo, hermanos. ¿Sí? Déjenme decirles, hermanos, que yo había enseñado también la doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Pero déjenme decirles, hermanos, que el Eterno tuvo compasión de mí y nos ha mostrado la verdad, ¿sí? La verdad que siempre ha estado aquí, hermanos, no la queríamos ver, porque teníamos esa doctrina, ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero aquí dice cómo vas a alcanzar la gracia. En el libro de Deuteronomio dice cómo vas a alcanzar gracia, porque muchos dicen, ya fuimos salvos por gracia, hermanos. Déjenme decirles que todavía nadie ha sido salvo por gracia. Ser salvos por gracia, hermano, todavía es una profecía que no ha tomado, hermanos, no se ha concretado todavía. Muchos dicen y se jactan diciendo, ya somos salvos por gracia y no por ley. Pero esa palabra, hermanos, aún no ha tomado forma, porque aún no ha sido nadie salvo. Salvos por gracia quiere decir que eres salvo de la gran tribulación, ¿sí? Obviamente que muchos van a morir, muchos van a lograr sobrevivir la gran tribulación, ¿sí? Pero déjenme decirles, hermanos, que ser salvos por gracia solamente se cumplirá cuando Mashiach venga. Es ahí cuando se cumplirá salvos por gracia. Cuando ya estemos en el desierto con Él. Ahí entonces podemos decir que somos salvos por gracia. Mientras, no lo puedes decir. ¿Por qué? Porque aún nadie ha sido salvo por gracia. ¿Sí? Eso es algo que deberían estudiar mucho, hermano. ¿Sí? Y por el cual, hermano, yo no estudiaba la raíz hebrea, hermano. Pero de que empecé a estudiar la raíz hebrea, hermano, créeme que he entendido mejor las cosas. ¿Sí? Y yo les invito, hermanos, que empiecen a estudiar la palabra desde la raíz hebrea. ¿Sí? Hebreo no quiere decir, estudiar raíz hebrea no quiere decir que ya eres judío o vas a ser eres un judaizante, no, hermanos. Estudiar la raíz hebrea, hermanos, es ir a la raíz de la Biblia. ¿Sí? Porque la Torá, hermanos, fue escrita en hebreo. ¿Sí? Y si no solamente tenemos la versión del 60, hermanos, no vamos a comprender nada. Debemos estudiar la raíz hebrea, la Torá, los profetas de la raíz hebrea, para que comprendamos a llegar al profundo, ¿sí?, de la verdad. Déjenme decirles, hermanos, que el Eterno me alcanzó en estos tiempos. Hace precisamente un año, hermanos, empecé a comprender y a estudiar las raíces hebreas. Y hoy, hermanos, ya no me considero un cristiano evangélico, sino que ahora me considero un israelita que está recuperando su identidad. ¿Y cuál es esa identidad? La Torá, hermanos, es nuestra identidad. Esa es nuestra constitución, la constitución que va a regir, hermanos, en el milenio. Si hoy no quieres guardar Torá, no te hagas ilusiones que vas a entrar en el milenio, porque esa es una promesa solamente para los que guardan la Torá.
¿sí? El hecho de que fuiste gentil, hermano, en otro tiempo, no quiere decir que sigues siendo gentil, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, en un tiempo eres gentiles, ¿sí? Pero ahora ya son conciudadanos israelitas, ¿sí? Ya nos consideramos, hermanos, como israelitas, ¿sí? Ser un gentil, hermanos, investiga, hermano, qué es ser gentil. Y usted va a comprender, hermanos, o sea, un gentil desde la raíz hebrea, hermanos, no desde el diccionario español. Desde la raíz hebrea van a comprender, hermano, que ser un gentil es estar fuera de pacto, una persona que está fuera de pacto, ¿sí? Una promesa que no, una persona que no tiene Torah, ese es un gentil, ¿sí? En aquellos tiempos los judíos le llamaban perros, ¿sí? Así los judíos le llamaban a los gentiles perros. Y lo dice también en una parte del libro de Apocalipsis, más los perros estarán fuera. En pocas palabras, los gentiles estarán fuera, ¿sí? Porque en el libro de Apocalipsis dice que hay 12 puertas, ¿sí? En la Nueva Jerusalén. Ahí no hay lugar para gentiles. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Y ustedes me dirán, ¿a que tú también eres un gentil? No, hermanos, yo ya no soy gentil. Yo ya comprendí la raíz hebrea, hermanos. Comprendí que fui injertado, hermanos. Y ahora soy un ciudadano israelita. Por el cual, hermanos, ahora tengo la esperanza de que Mashiach nos va a recoger. ¿Sí? Tenemos la promesa hecha dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Que habitaremos en la tierra de nuestros padres. ¿Sí? Pero antes tenemos que pasar por el fuego. ¿Para qué? Para que el Señor pruebe los corazones. Realmente quienes lo van a amar, de quienes realmente lo aman y quienes realmente lo hacen de labios para afuera. ¿Sí? Espero, hermanos, que este video sea de su gran ayuda, hermanos, de su gran comprensión, hermanos. Créeme que mi intención no es cambiar de religión a nadie. Yo no estoy cambiando de religión a nadie. Solamente estamos leyendo la palabra, hermanos, desde su raíz hebrea. ¿Sí? Déjenme decirles, hermanos, que esto no es judaizar. ¿Sí? Para todos aquellos que piensan que nos quieres judaizar y digo porque ya me lo han dicho, hermanos. Lo he escuchado. ¿Sí? Y déjenme decirles, hermanos, que el Mashiach viene pronto. ¿Sí? Las señales ya se están cumpliendo. ¿Sí? Todo eso, hermanos, se cumplirá al pie de la letra. Como lo dice, Mashiach lo dijo, no pasará ni una letra de la ley hasta que todo esto se cumpla. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que este tema, hermanos, haya sido de gran ayuda, ¿sí? Para comprender mejor las cosas, hermanos, ¿sí? Discúlpenme, hermanos, ahorita ya como no tengo un reflector, hermanos, no tengo un reflector todavía, hermanos. Estoy empezando el ministerio, hermanos, y por el cual yo quisiera a todos mis hermanos que apoyaran a este canal suscribiéndose, darle like, sí, hermanos, para que este canal crezca, hermanos. No es para yo serme famoso, no, hermanos. Lo que yo quiero, hermanos, es expandir el mensaje de salvación. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Apoyándonos, ¿sí? Suscribiéndonos y dándole like a este video, ¿sí? Cuando yo veo un canal, hermanos, que está empezando, yo me suscribo, hermano, para apoyar, hermanos. Simplemente, hermanos, es que nos apoyemos los unos a los otros, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que este ha sido el tema, hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos, hermanos. Y hagan sus comentarios abajo, hermanos. Todos los comentarios con respeto serán bienvenidos, hermanos, ¿sí? Y todos los comentarios malos serán borrados, ¿sí? Y serán bloqueados. Bueno, hermanos, suscríbanse, denle like a este video, hermanos, compartan,
¿sí? Dejen su comentario abajo. Y les voy a traer más temas, hermanos. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Shalom a todos mis hermanos israelitas en la diáspora. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Bueno, hermanos, sin más ni menos, hasta aquí el video. ¿Sí? Traemos más videos como este. Y que el Eterno los guarde. Shalom.